Retomamos las exposiciones. Silencio, por favor. Ahora recibimos al doctor Giancarlos Duarte. Vamos a realizar unas preguntas antes de empezar con el tema estratificación del paciente con insuficiencia cardíaca mediante las guías de práctica clínica. Bienvenido, doctor Giancarlos. Bien, bueno, primero vamos a sacar todos el aparatito para las preguntas. Vamos a tener las primeras preguntas. Consígueme él. Sí. Ok. Bueno, aquí tenemos la pregunta. En una situación de insuficiencia cardíaca, el corazón presenta distintos mecanismos adaptativos. ¿Cuál de los siguientes mecanismos adaptativos no es correcto? La primera sería la inhibición del sistema arginina-vasopresina, que genera vasoconstricción y retención hidrosalina, el desarrollo de hipertrofia miocárdica para normalizar la sobrecarga de pared, la activación del sistema nervioso simpático que aumenta la contractilidad o las alteraciones en la producción de energía en el miocardio con modificaciones en la matriz extracelular de los miocardiocitos. Acuérdense que es una pregunta que dice no. La insuficiencia cardíaca no produce esa situación. Tienen 1 minuto para contestar. Doctor Peña-Herrera no tiene el... ¿Ah? Entonces, situación de insuficiencia cardíaca, ¿qué mecanismos de adaptación? Ustedes conocen que los mecanismos adaptativos mejoran al principio la situación del paciente, lo vuelven por un periodo asintomático, sin embargo, esas situaciones adaptativas le van a pasar factura posteriormente. Tenemos 10 segundos para contestar. Y la respuesta de parte suya es, hay casi un triple empate. Sin embargo, la pregunta A, ustedes saben que este sistema no es inhibido, sino que es potencializado, es decir, esa es la respuesta no. Sigamos la siguiente pregunta. Aquí tenemos un caso clínico de una persona varón de 84 años con insuficiencia cardíaca crónica en grado funcional 2, que está secundario a una cardiopatía isquémica, tiene una disfunción sistólica grave que no ha sido revascularizado, tiene enfermedad crónica renal estadio 3 con 45-50 mililitros por minuto, está en fibrilación auricular permanente, con una frecuencia cardíaca mayor de 80 latidos por minuto. Contemos, 1 minuto. Paciente tiene una situación de disfunción sistólica, no ha sido revascularizado, no tiene un ritmo sinusal, sino una fibrilación auricular. Nosotros la pregunta serían las opciones. Siguiente. ¿Cuál de estos fármacos no aporta beneficio al paciente según la evidencia disponible en la actualidad? Aquí hay una equivocación, aquí es ivabradina. La ivabradina, los inhibidores de enzima de conversión, los antialdosterónicos, los beta bloqueantes
quienes no brindan una mejoría en este paciente en particular, añoso, fibrilador, con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección deprimida. Tienen 14 segundos para contestar. Acuérdese que la tecnología es muy valiosa, pero la tecnología tiene sus cosas también. Tenemos que esperar un minuto para que salga la respuesta. Entonces, voten y la respuesta suya es, aquí tenemos una respuesta muy variada, ¿ya? Como nosotros sabemos, hay los medicamentos moduladores de la enfermedad cardiovascular y ese paciente se merece ser tratado con todos esos, excepto con la pregunta correcta sería la ivabradina, que no tendría una acción en el paciente con fibrilación auricular, sino con un ritmo sinusal. La última pregunta. Este es un caso clínico de una mujer, fíjense, joven, de 35 años, que acude con la consulta por presentar dolor torácico al esfuerzo, no tiene factores de riesgo cardiovascular, se ausculta un soplo sistólico en foco aórtico que aumenta con la maniobra de Valsalva y en el electrocardiograma muestra un ritmo sinusal y ondas Q. Las alternativas de respuesta serían, es un trastorno de repolarización y criterios de hipertrofia ventricular izquierda, señale la falsa. Se trata de una enfermedad hereditaria, la condición es una enfermedad que se asocia a muerte súbita, la fibrilación auricular tiene una mayor incidencia en las personas con esta enfermedad, la disnea no aparecerá hasta que el paciente no desarrolle disfunción sistólica ventricular izquierda. ¿Cuál es la respuesta falsa en el contexto de ese paciente joven que tiene un soplo sistólico con maniobra de Valsalva se acentúa y el paciente tiene un electrocardiograma patológico con hipertrofia ventricular izquierda, de trastornos de repolarización, como hemos visto? Tienen 40 segundos, dice, para contestar. Lean bien la pregunta, es falsa, ¿no? La respuesta tiene que ser lo que es falso. ¿Sí están marcando? Ok. Vamos a ver la respuesta de parte de ustedes. Fíjense, tenemos esto de los valores. La respuesta correcta sería que la disnea es una característica de este paciente, por lo que este paciente tiene una miocardiopatía hipertrófica, ¿no? De tal manera de que este paciente, lo mínimo que va a tener, que es falso, es la disnea después que disfunción de su corazón, y eso no es así. Y la pregunta o la respuesta incorrecta, mejor dicho, correcta, es esa como falsa. El resto es una enfermedad hereditaria, se caracteriza por producir muerte súbita a los pacientes con miocardiopatía hipertrófica y la fibrilación tiene una incidencia en estas personas. Bien, bueno, después de estas preguntas vamos a entrar al tema. Si me pones la presentación, por favor. Y el tema que se nos ha dado es estratificar al paciente con falla cardíaca mediante las guías de práctica clínica. Primero, debemos de recordar, y en los talleres ya lo han hecho, que la insuficiencia cardíaca, cuando yo la sospecho, yo tengo que tener básicamente una buena historia clínica. Esa buena historia clínica me permite, si no existen estos datos en el examen de historia clínica, en el examen físico, en el electro, descartar
o poco probable que el paciente tenga insuficiencia cardíaca. ¿Y qué vemos, por ejemplo? Antecedentes, ortopnea, estertores, ingurgitación y un electro que por lo general siempre es anormal. Si mi paciente tiene más de uno de esos criterios, yo le tengo que pedir un péptido natriurético con estos valores, y si esos péptidos están elevados, a nosotros nos ayuda en el diagnóstico de tal manera de que nos permite seguir adelante en la investigación y hacer un ecocardiograma en la cual vamos a definir lo interesante de la falla cardíaca, que es su etiología. Si mi paciente tiene, fíjense, más de uno y péptidos natriuréticos, su unidad no lo tiene, pasa directamente a hacerse un ecocardiograma para ajustar el diagnóstico. Yo creo que este organigrama para el diagnóstico del paciente con falla cardíaca es muy práctico desde el punto de vista de poderlo utilizar. Ahora, la percepción errónea de la insuficiencia cardíaca no es una situación que nosotros debemos de considerarla como estable. La insuficiencia cardíaca es evolutiva, es progresiva, y a mayor eventos de hospitalización, como hemos visto, mayor es la posibilidad de morbimortalidad del paciente. Hemos visto en los talleres, y lo han definido bien, que la insuficiencia cardíaca no es una enfermedad como entidad, sino es un síndrome cardíaco, es un síndrome complejo que es manejado por una serie de especialidades desde la parte clínica, nefrológica, desde la parte cardiológica no solamente, sino que todas esas entidades. De tal manera de que hemos sabido que, de acuerdo a los términos y definiciones de insuficiencia cardíaca, ustedes saben cómo yo, a través del American College, la puedo definir a la insuficiencia cardíaca en estadio A, B, C y D. Y esos estadios nos van a permitir observar el grado de riesgo que tiene ese paciente a medida que avanza en esos estadios. Y también nos permite a nosotros observar que cuando tenemos un paciente en falla cardíaca con estos estadios, tenemos disposiciones farmacológicas que hacer, y hemos hablado ya de lo que se dice terapia de optimización en falla cardíaca. También tenemos dispositivos y tenemos consideraciones de otro tipo, incluso pasando por drogas intravenosas hasta llegar a dispositivos que nosotros colocamos de asistencia ventricular y también hasta el trasplante cardíaco. Sabemos que existe una clasificación, ¿ya?, en la cual nos permite evaluar la situación del paciente, y por lo general este tipo de valoración de clase funcional 1, 2, 3 o 4 es la que nosotros manejamos comúnmente en la práctica clínica, en el consultorio e incluso en el área de emergencia. Sin embargo, quiero hacer notar de esa clasificación una nueva clasificación que yo puedo extrapolar de la clasificación de la New York. El hecho de que el paciente que tiene una clase funcional 1 sin limitaciones lo podría definir como una disfunción ventricular izquierda asintomática, mientras que el paciente en clase funcional 2 representa un paciente con insuficiencia cardíaca leve, por darle un concepto, y en el caso del paciente 3, insuficiencia moderada, y el paciente que tiene una clasificación 4, una insuficiencia cardíaca grave. ¿Cuál es el mayor porcentaje de pacientes que vemos nosotros? ¿En qué clase funcional? Entre la 1 y la clase funcional 2 representan el 75% de los pacientes. Sin embargo, hay que reconocer que la insuficiencia cardíaca
a pesar de conceptuarlo como disfunción asintomática o insuficiencia cardíaca leve, tienen una alta mortalidad cardiovascular, como vamos a ver en una diapositiva posterior. Es decir, el paciente que aparentemente tiene clase funcional 2 con síntomas leves puede morirse súbitamente de su situación desde el punto de vista cardiovascular. Y no solamente puede morirse súbitamente de su condición de clase 1, sino que antes, cuando habíamos hablado del estadio A, en el cual existen solamente los factores de riesgo, pero todavía no hay un daño estructural, también se pueden presentar datos de mortalidad cardiovascular, a veces en forma súbita. Otro concepto que quiero traer a colación, en los términos y definiciones de insuficiencia cardíaca, yo puedo también considerar a la insuficiencia cardíaca como yo considero a la enfermedad coronaria. Y ustedes saben que en la enfermedad coronaria o el paciente está estable o el paciente está inestable. Yo puedo darle ese giro a la insuficiencia cardíaca y decir que mi paciente tiene insuficiencia cardíaca inestable y ella es a la que nosotros le consideramos con alto riesgo cardiovascular y con la posibilidad de hospitalizaciones. Pero ¿qué términos utilizamos? Inestable. ¿Qué se me viene a la mente de inestable en falla cardíaca? Aquel paciente descompensado, aquella paciente con insuficiencia cardíaca avanzada o en el contexto de una insuficiencia cardíaca aguda. De tal manera de que este sería el paciente inestable y posiblemente el que llega a nuestro consultorio de unidad de falla cardíaca es el paciente estable. ¿Ustedes creen que un paciente estable significa que está bien y un paciente inestable significa que está mal? Sin embargo, como vamos a ver, el concepto de inestabilidad es un concepto que tenemos que cambiar. El otro punto, y es muy importante esto, y ya Ernesto lo va a hablar posteriormente, es el hecho de que mi insuficiencia cardíaca, siempre decimos, está estable el paciente. Insuficiencia cardíaca estable. ¿A qué nos referimos nosotros como insuficiencia cardíaca estable? A ese paciente que está con un concepto huérfano en la insuficiencia cardíaca crónica. Él tiene falla cardíaca crónica y en un determinado momento nosotros lo presentamos y anotamos en nuestra historia clínica, el paciente está estable. Pero ¿por qué definimos que está estable? Porque carece de una definición de consenso, es muy ambiguo esto, refleja la percepción, y cuando hablamos de percepción es algo subjetivo, de parte del médico que lo ve y de parte del paciente que responde a nuestras preguntas. De tal manera de que este paciente lo ubicamos por lo general estable porque está ambulatoriamente viéndose. Y no sé si le ha ocurrido a ustedes que pacientes que vemos en las consultas externas ambulatoriamente y decimos que está estable, posteriormente nos enteramos que después de una semana de nuestra visita al área de consulta externa, el paciente había fallecido de una muerte súbita. De tal manera de que eso estable es discutido. Ahora, me parece a mí que esta es una proyección del concepto que nosotros queremos llevar a ustedes. Esto es la clasificación de acuerdo a los estadios clínicos de la insuficiencia cardíaca. Y ustedes ven que el estadio A es el paciente de riesgo de falla cardíaca porque tienen factores de riesgo de falla cardíaca. Y antes en la presentación vimos que somos muchos diabéticos, somos muchos obesos, tenemos mucha dislipidemia. Pero aquí el concepto es que no existe un daño estructural. En el estadio B tenemos un paciente cardiópata con un daño estructural, pero no tiene síntomas aún. ¿Cómo se une esa clasificación de estadios? Y sabemos que a mayor estadio, mayor mortalidad.
se une el concepto de clase funcional, que la clase funcional es algo que percibe el médico y el paciente transmite al hacerle la pregunta de cómo se siente. Miren cómo comienza en el estadio C, cuando yo tengo el daño estructural y tengo síntomas previos, y eso es lo más importante, él ya ha tenido previa insuficiencia cardíaca sintomática, pero en este momento no tiene la situación, sino actuales o previas. Ese paciente tiene una clase 1. La clase 2, la clase 3 y 4 de esta clasificación involucran estos que consideramos de riesgo intermedio o de alto riesgo. Fíjense cómo esa unión representa para nosotros un dato que nosotros lo vimos en el estudio Paradigm. ¿Quiénes eran los del estudio Paradigm? Aquí tenemos la clasificación que yo le mostraba en antes. El 75% de los pacientes del estudio Paradigm, 70 tenían clase funcional 2 y el 24 clase funcional 3 y 7% clase funcional 4. Sin embargo, en el mismo estudio Paradigm se colaron 4.6 pacientes en clase funcional 1. 70 de clase 2 y casi 5 de clase 1 representan 75% de pacientes con disfunción asintomático y con insuficiencia cardíaca leve. De tal manera de que este término, estabilidad, es un término que para nosotros en insuficiencia cardíaca es ambiguo y posiblemente lo estamos ubicando mal en el contexto del manejo. Significa asintomático o síntomas leves y signos que no han cambiado recientemente durante al menos un mes según las pautas o guías europeas. Eso de estabilidad es el paciente que no le hemos hecho modificaciones del tratamiento y cuando nosotros le preguntamos cómo se siente nos dice no hay novedades, no hay novedades. ¿Qué es eso? Un diálogo. ¿Eso es algo que nosotros lo podemos medir? No, es una percepción del paciente y una percepción de eso. ¿Qué le preguntamos al paciente? Aquí está el médico y aquí está el paciente. Y el médico le dice, ¿cómo te sientes? Es lo que le decimos a nuestros pacientes. Y el paciente, que es el paciente me dice, me siento bien, lo mismo que en mi visita anterior. Sin embargo, hay una persona atrás de ese paciente que está cuidándolo, parece, pero ese paciente dice sentirse igual que la vez anterior. De tal manera de que esta situación influye mucho en el concepto de estabilidad. ¿Por qué razón? Porque necesitamos, más allá de una pregunta de cómo estás, de verificar a mi paciente. Entonces vamos a considerar tips que nos pueden permitir a nosotros ver si mi paciente tiene más riesgo o menos riesgo. Y una pregunta es la furosemida. Fíjense cómo la clasificación de insuficiencia cardíaca en lo que tiene que ver con la dosis de furosemida aumentó de 2 hasta casi 15% la mortalidad solamente por la dosis de la furosemida. Es decir, si un paciente que yo veo no he podido cambiarle la dosis de la furosemida y es furosemida dependiente para encontrarse estable, ¿eso qué quiere decir? Que mi paciente no está progresando lo suficiente. De tal manera de que la prescripción de furosemida se asoció con un mayor riesgo de mortalidad. Por otro lado, recuerden esto que es sin síntomas o leves síntomas en la consulta externa. Vemos que un médico no debe considerar síntomas leves y estabilidad para indicar un buen pronóstico. Esto es muy importante. Si yo lo veo a un paciente con síntomas leves
o que no tiene síntomas desde la última valoración que yo la observé, el médico no puede considerar que el pronóstico de ese paciente va a ser bueno con esos pocos detalles. De tal manera de que incluso los pacientes que son menos sintomáticos también deben de considerarse como no de un pronóstico bueno. Ellos que están en riesgo significativo están todavía en estas condiciones para mayor mortalidad. Pacientes con insuficiencia sintomática, o sea, el que te dice sí, me siento cansado, tengo clase 2, ese paciente que está en insuficiencia sintomático en cada consulta, ese paciente nos debe decir que está en etapa C, pero este paciente en el momento de la consulta ya tiene una mortalidad de 5 años, a los 5 años de 22%. Ustedes saben, tener un paciente asintomático, clase 1, y que tenga 22% de mortalidad a 5 años, es bárbara la cifra. Pero si el paciente te dice en la consulta que está en una situación de síntomas de falla cardíaca, miren cómo esto aumenta a un 40%. De tal manera que este 22 asintomático y 40 sintomático, ese concepto de estabilidad se pierde. Sabemos también que la insuficiencia cardíaca es progresiva. Y al ser progresiva, miren cómo las intervenciones de nosotros que pueden llegar a tratamientos orales necesarios, útiles, a tratamientos intravenosos, a tratamientos por dispositivo y también al tratamiento de trasplante. Si nosotros vemos este estudio que es el SCORE-PRI, se establece que el péptido natriurético tipo B a un nivel de 305 representa mayor mortalidad si se mantiene en el paciente. Miren cómo en este score de PRI, el NT-proBNP elevado de 4 significaba mayor mortalidad porque solamente sumábamos 2 puntos de cualquiera de estos otros ítems y este paciente tenía la posibilidad de mayor mortalidad. Entonces, pisando un poquito el terreno, nosotros vamos a ver qué nos dice la guía en cuanto a biomarcadores. Los péptidos tienen en la población, a través de estos dos estudios, el estudio STOP-HF y el Pontiac, medir los péptidos en poblaciones de alto riesgo, en estadio A. Medir péptidos en poblaciones de alto riesgo en estadio A, esto debe de hacerse porque esto aumentaría la guía para tamizar una serie de personas que estarían en riesgo. Por otro lado, los péptidos, la disnea de origen incierto en una emergencia, como muy bien antes se vio, es una indicación para la utilización de los péptidos para nosotros definir a un paciente con insuficiencia cardíaca aguda. Aquí tenemos esto que tiene que ver con la sospecha de insuficiencia cardíaca aguda. Aquí tenemos los valores de los péptidos de acuerdo a la edad para considerar que esa disnea es de origen cardíaco. Fíjense que los valores más de 75 tendríamos que tener más de 2000. Aquí tenemos otros valores que es importantísimo también el hecho de que antes de darle el alta al paciente yo tengo que valorar su péptido de ingreso con su péptido que le voy a ya planear su egreso. Si yo tengo menos del 30% de reducción de los péptidos, esta persona va a tener una significativa morbimortalidad en los siguientes 6 meses. Por otro lado, fíjense, el biomarcador troponina durante una descompensación aguda debe de acompañarnos siempre porque nos puede permitir testear pacientes que vayan a una revascularización coronaria que va a ser útil en el contexto de un paciente con insuficiencia cardíaca. Aquí tenemos estos criterios basados en los de Framingham, que ustedes lo conocen. Se toma una puntuación de 2 o más para indicar que mi paciente crónico se está desestabilizando.
Aquí tenemos, miren cómo otros tipos de marcadores en este estudio, como es el marcador ST2, se puede diferenciar que en los pacientes con insuficiencia cardíaca, con estos valores, fíjense, el NT-proBNP es superado por este nuevo biomarcador en cuanto a lo que tiene que ver con la mortalidad. Ahora, un marcador clínico. Ustedes me pedían, no quiero marcadores serológicos. Vamos a un marcador clínico. ¿Quién me indica a mí que mi paciente va a estar en mayor riesgo? El paciente con insuficiencia cardíaca crónica, que persiste su disfunción ventricular izquierda, mantiene su misma fracción de eyección por un tiempo determinado. Ese paciente, a pesar de tener un tratamiento óptimo, representa un biomarcador de progresión de la enfermedad y tenemos que estar atentos a esos pacientes. El otro marcador clínico de mejor pronóstico, ¿quién sería un marcador clínico de mejor pronóstico? Aquel paciente que se recupera de su función ventricular izquierda deteriorada. Aproximadamente, ¿quiénes son? El 25% de los pacientes mejoran su función ventricular y el hecho de mejorar, que normalizas las lesiones que se observaron en el eco, son aquellos que confieren al paciente un mejor pronóstico. De tal manera de que no estamos de acuerdo con algunos de nosotros con esta guía, y en esta guía nos dice, si el paciente sigue siendo sintomático, ahí pensamos en cambiar los IECA por un ARNI. Eso debería cambiar y posiblemente la guía europea se ha equivocado en definir. Cambia el IECA por un ARNI si el paciente, a pesar de la toma del IECA, sigue sintomático. Ya hemos visto que pacientes asintomáticos tienen hasta un 22% de mortalidad, de tal manera de que eso no es posible considerarlo. El otro punto, para ir ya terminando, muerte súbita y paciente estable. Fíjense que la muerte súbita en el contexto del riesgo de falla cardíaca y en el contexto del paciente con falla cardíaca nos sigue a todos lados. De tal manera de que esto que consideramos 39 años de seguimiento en el estudio Framingham, la insuficiencia cardíaca incrementó significativamente la muerte súbita y la mortalidad. El hecho de que yo tenga un paciente estable necesita cambios de las drogas que deba cumplir el paciente. Es importante los medicamentos que salvan vidas, no los medicamentos que no salvan vidas. Muchas veces cuando nosotros le preguntamos al paciente, ¿usted está tomando su medicación? El paciente nos dice sí, y el paciente cree que por tomar la medicación está protegiéndose, y eso de ahí no ocurre porque los pacientes están tomando drogas que no salvan vidas, están tomando amlodipina, están tomando nitratos, están tomando digoxina, que no han demostrado salvar vidas. De tal manera que las directrices han cambiado. Aquí tenemos la mortalidad súbita que supera todos estos problemas de VIH, cáncer. Aquí tenemos otra clasificación, una escala que es de MUSIC, en la cual 992 pacientes con esta anilla durante varios años, miren, mortalidad total, cardíaca y mortalidad por muerte súbita y cuáles son las variables que nosotros tenemos. Aquí tenemos un score que es el score MAGIC, que lo voy a pasar por alto, es un score clásico para valorar el riesgo de los pacientes, utilizan cosas muy simples para nosotros. Aquí tenemos el score más de 15, el riesgo que tienen a 1 y a 3 años. Tenemos un calculador nuevo que es de español. Aquí tenemos nosotros la referencia y miren cómo es un calculador que nos puede dar el riesgo de morirse, el riesgo de hospitalizarse o ambos riesgos, tanto de mortalidad como de hospitalización. Yo creo que sería importante que ustedes tengan esto en su tablet para memorizar que ese paciente en la consulta lo podemos valorar para ver cuál es el riesgo cardiovascular del paciente. Y para finalizar tenemos 3 mensajes, básicamente 3 mensajes en lo que tiene que ver
la estratificación del riesgo. Primero, biomarcadores y técnicas de imagen serán en el concepto, en el futuro, los determinantes para saber el riesgo de nuestro paciente. El segundo, el término estable debemos de retirarlos de las cartas y de las pautas médicas porque es una percepción errónea de la estabilidad que aparentemente lleva a buen pronóstico. Y el último, el tratamiento optimizado frente al no optimizado, debemos de decirlo así y no hablar de que mi paciente está siendo medicado correctamente. Debemos de hablar de tratamiento optimizado, y el tratamiento optimizado es lo que nos va a permitir a nosotros disminuir y detener la progresión de esta enfermedad. Muchas gracias.